Hoy, Señor, nos quieres por ministros de un nuevo pacto en tu mover, que al Espíritu estén unidos, vida de la Biblia extraer. Oh, aleluya, y ministros, no de la letra más de Cristo, de la palabra bien nutridos, a todos damos vida, damos vida. Dios conoce a los que le aman, útil en su obra nos hará, mas quien en la letra se afana, se enaltece y criticará. La letra en la mente es vana, excluye a otros y los mata, mas el amor prepara y sana, el cuerpo edifica, edifica. Una actitud determinada hacia la palabra debe haber. No es simplemente estudiarla, sino practicarla con placer. Tal actitud determinada hará al alma prosperada. La fe podrá ser dispensada con todas sus virtudes, sus virtudes. De la sencillez y la pureza que a ti, Señor, debemos dar, con su vil astucia y sutileza, nos desea la serpiente atar. La sencillez y la pureza por ti son dadas que riquezas halladas sean con firmeza. Oh Cristo, novio amado, novio amado. Tu nombre siempre invocaremos, también el ego negaremos. Ministros buenos pues seremos, ya listos para el reino, para el reino. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Gracias al Señor porque nos reúne una vez más para seguir disfrutando su palabra desde nuestros hogares. ¿Qué tal si nos volvemos al Señor? Vamos a orar para que el Señor una vez más nos alumbre en esta noche. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por este momento que nos das en esta noche de volvernos a ti. La gloria y la honra te la damos de antemano. Te damos la preeminencia. El primer lugar es para ti. Paséate entre nosotros, paséate en nuestros hogares. Ministra con tu Santo Espíritu. Alumbra nuestros ojos espirituales a través de tu palabra en esta noche. Respalda tu palabra, sella tu palabra. Mientras tu palabra está siendo hablada, respáldala. Señor, tu palabra es espíritu y es vida.
tu palabra una vez más alumbre nuestro ser, alumbre nuestros corazones. Señor, tu palabra pueda ser grabada con el Espíritu del Dios vivo en nuestros corazones. Ven y escribe en esta noche en nosotros. Oh Señor, renueva nuestra mente, nos volvemos a ti. Llévate toda distracción, toda incomodidad, todo concepto, toda opinión. Esta noche, Señor, queremos ser sencillos para escuchar tu palabra. Nos abrimos a ti, a tu palabra. Ven y llénanos. Como vasos nos abrimos a ti para que tú te dispenses en nosotros como suministro de vida. Ven y llénanos con tu vida. Infunde más tu vida en nosotros en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Mi hermano, gracias al Señor porque ya nos permite disfrutar la tercera semana de esta serie de alimento diario que es titulada La Iglesia de los Primogénitos. La serie es Los Ministros del Nuevo Pacto. La tercera semana es titulada Cómo Dios prepara a sus ministros, basada en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, capítulo 3, versículos 5 y 6. El Señor nos está mostrando cómo un ministro es preparado. Hoy el Señor nos ha llamado ministros competentes de un nuevo pacto. Somos ministros competentes. 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos muestra esto. Dice de que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, como ministros competentes, Dios hoy nos está formando, nos está perfeccionando. El Señor quiere que valoremos, que apreciemos este ministerio del nuevo pacto, que veamos, que vislumbremos lo maravilloso que es lo que Él nos ha entregado. Ministerio es un servicio. Servicio, hoy le estamos sirviendo a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero no podemos servirle de cualquier manera, no podemos servirle en nosotros mismos, no podemos servirle en la mente. No, necesitamos servirle en el Espíritu. Porque como veíamos ahí en 2 Corintios, dice de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando servimos en la letra, maltratamos. Pero cuando servimos en el Espíritu, edificamos, vivificamos a otros. Eso es lo que el Señor hoy está buscando, que seamos estos ministros que sirven en el Espíritu, a fin de que podamos edificar a la iglesia y podamos edificar también a otros hermanos. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ser estos ministros competentes, hoy el Señor también nos está pasando por situaciones, por pruebas, por tribulaciones, a cada uno de nosotros de una manera diferente, dependiendo de nuestro nivel, dependiendo el área donde el Señor quiera trabajar. Así el Señor va a permitir situaciones para que nos volvamos a Él, para que lo experimentemos como el Dios que resucita a los muertos. No importando nuestras imperfecciones, no importando nuestro pasado, Dios quiere usarnos en su obra. Un ejemplo de eso es Pedro. El apóstol Pedro era una persona iletrada, era un pescador. Quizás no tenía mucha preparación. El Señor lo llamó y lo perfeccionó. Pedro era un hombre que era muy rápido, cometió muchos errores, pero el Señor, a pesar de eso, no desistió de él. El Señor insistió en él porque conocía su capacidad, porque conocía su corazón. Pedro cometió muchos errores, como negar al Señor. Le dijo al Señor de que si le era necesario ir con él a la cruz, morir con él, lo iba a hacer.
pero el Señor le dijo de que antes que cantara el gallo 3 veces lo negaría. Esa quizás fue la peor experiencia que vivió Pedro, porque eso aconteció. Pedro negó al Señor 3 veces. Cuando cantó el gallo, la Biblia dice de que Pedro lloró amargamente. Entonces quizás Pedro allí se sintió incapaz de llevar a cabo este ministerio. Pero cuando el Señor resucitó, le dijo a las mujeres, a Marta y a María, que fueran a avisarle a los discípulos, pero en especial y a Pedro. Es decir, de que no importa nuestros errores, el Señor insiste en nosotros. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Y esas palabras que el Señor le mandó a decir y a Pedro encorajaron a Pedro. Pedro se arrepintió, se encorajó. Y cuando nosotros vemos los hechos de los apóstoles, vemos un Pedro osado, lleno del Espíritu, que tomó la delantera para llevar a cabo adelante este ministerio. También Pablo fue un hombre capacitado. La Biblia dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Era celoso de la ley. Tenía mucha capacidad ese hombre, sabía varios idiomas. Pero a pesar de que tenía mucha capacidad, y Dios lo llamó, Dios tuvo que perfeccionarlo, el Señor tuvo que perfeccionarlo, tuvo que equiparlo. Tuvo que darle la revelación de la economía de Dios. Eso lo dice él en Gálatas capítulo 1. Y tuvo que transformar ese celo. Entonces yo no sé en cuál de los dos lugares quizás nosotros nos encontremos. Si en el de Pedro, una persona iletrada, o en el de Pablo, una persona bien capacitada, con muchos estudios. Sea cual sea en el cual nosotros nos encontremos, necesitamos, hermano, permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, y Dios nos necesita en este ministerio. Entonces hoy el Señor nos está llevando a recuperar la sencillez. Como ministros del nuevo pacto necesitamos ser sencillos. El hombre perdió la sencillez cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal en Adán. Cuando Eva desobedeció a Dios, sus ojos fueron abiertos. Cuando nuestros ojos son abiertos, empezamos, hermanos, a poner en duda la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, necesitamos ser aquellos que son sencillos. Antes de que el hombre comiera del fruto prohibido, ellos eran regidos solamente por la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios era lo correcto. No había razonamientos, no había reglas, no había preceptos, no había normas para ellos. Simplemente para ellos lo único que era verdadero y correcto era la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para su disfrute, para su deleite, para que el hombre pudiera ser insertado en Dios como Dios Padre. En Génesis nosotros podemos ver de que cuando Dios creó al hombre, dice de que lo creó. Vamos a leerlo, vamos a entrar en la palabra, vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero detenerme un poco para hablar un poco acerca de qué es la sencillez. El Señor hoy quiere que nosotros volvamos a la sencillez y que también seamos aquellos que guardan su pureza. Quiero compartirles
que es una persona sencilla. Dice, una persona sencilla respeta a los demás por encima de todos, no se siente superior en ningún aspecto respecto al resto. Vuelvo y repito, una persona sencilla respeta a los demás por encima de todos, no se siente superior en ningún aspecto respecto al resto, no menosprecia a los demás, no tiene afán por destacar ni por presumir y no necesita sentirse admirada. Miren cómo es una persona sencilla. Entonces, hermano, hoy el Señor quiere llevarnos a esto, a que respetemos a los demás, a que no nos sintamos superiores, a que no menospreciemos, a que no nos afanemos por destacarnos. Y tampoco, hermanos, estemos preocupados por ser admirados. Entonces, eso es una persona sencilla. Dejando el dedo allí en Génesis, quiero que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, fíjense, aquí Pablo expresa su testimonio de que él se conducía con sencillez. De igual manera, hoy la sencillez y la pureza son dadas por Dios. Hoy la sencillez y la pureza necesitamos recuperarlas. Entonces, en Adán, como veíamos, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre, dice Génesis. Vamos una vez más a Génesis, capítulo 2. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios sopló en el hombre y en el hombre obtuvo el espíritu humano, es decir, ese muñeco de polvo de la tierra, de barro, era un simple muñeco. Pero cuando Dios sopló, creó en el hombre el espíritu humano y creó el alma en el hombre. Entonces, ¿para qué creó el espíritu humano? Para que el hombre pueda contener a Dios. En Job, capítulo 33, dice de que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, de que el hombre, hermano, fue creado de una manera especial, con un espíritu humano para contener a Dios. Y fue creado con un alma, fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen para expresarlo y la semejanza para contenerlo. Entonces, los ángeles, ellos, hermanos, no pueden contener a Dios. Ellos simplemente cooperan para con Dios, son seres celestiales, pero ellos pueden estar al lado de Dios, pero no pueden contener a Dios. Pero hoy usted y yo fuimos creados para contener a Dios. Entonces esto es algo maravilloso. Dios quiere que lo contengamos. Entonces aquí en el capítulo 2, en el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios creó al hombre, él tuvo una reunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque si usted lee el 1.26 de Génesis, capítulo 1, versículo 16, dice, entonces dijo Dios, hagamos, en plural. Eso quiere decir de que el Padre, el Hijo y el Espíritu se reunieron para crear al hombre.
No es que hayan tres dioses, no. En esencia, Él es uno. Pero en su aspecto económico, Él es tres. Para poder venir ahora a morar dentro del hombre. Qué cosa maravillosa. El Padre es el Creador, el Hijo hizo la redención y el Espíritu confirmó lo que el Hijo hizo. Y como el Espíritu, Él viene ahora a morar dentro de nosotros. Entonces, fíjense, hermano, Él hizo allí una reunión. Entonces, cuando Dios, aquí como leímos el capítulo 2, versículo 18, vio la necesidad de que el hombre estaba solo. Esa necesidad, hermano, Dios la vio porque no solamente pensó en el hombre, sino que también pensó en él, en su ayuda idónea. Hoy la iglesia es la ayuda idónea de Dios. Ella dice Pablo vamos una vez más a 2 a los Corintios, capítulo 11. Versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Entonces el Señor que nos ha hecho su complemento, su ayuda idónea. Y Él nos cela. Él quiere prepararnos como una virgen pura. La pureza en una mujer es su castidad, su virginidad. Se puede decir que una mujer es pura cuando no ha tenido experiencias sexuales, no ha perdido su virginidad, su castidad. Entonces el Señor hoy quiere, hermano, como esta ayuda idónea, que seamos puros. Algo puro, hermano, no tiene nada extraño de otra cosa. Eso es algo puro. En los metales, un ejemplo, en el oro. El oro cuando lo sacan del río, él está sucio. Y dependiendo qué tanta refinación tenga, él podrá ser un oro intermedio. O finalmente, si es eliminada todas sus impurezas, podrá ser un oro puro. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos puros para Él. Es decir, que no tengamos ninguna contaminación, nada que no proceda de Él, que nos esté dañando, que nos esté impidiendo acercarnos a Él. Entonces aquí Pablo tenía una preocupación, como le dijo a los Corintios en el versículo 3, de que no guardaran esa pureza. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, Pablo tenía este temor de que como la serpiente así con su astucia engañó a Eva en Adán, los sentidos de los corintios también fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermano, hoy nosotros necesitamos cuidar estas tres áreas de nuestro ser tripartito, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque el enemigo, hermano, quiere hacernos perder la sencillez. A veces el mucho conocimiento nos lleva a creernos más que los demás y a pensar en que yo todo lo sé. A pesar, hermano, a pesar de que yo sepa algo, yo debo pensar que solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces necesitamos ser humildes, necesitamos ser sencillos. Cuando el Señor habla su palabra a través de los profetas, necesitamos aceptar la palabra de Dios. En Adán el enemigo sabía que si hacía perder al hombre la sencillez, hermano, eso iba a crear un patrón en el hombre, iba a saber el bien y el mal. Y así
iba a dañar al hombre. Entonces, ¿qué fue lo que fue dañado en Adán? El alma del hombre. En Adán fue dañada nuestra alma, un germen maligno entró en nosotros, llevándonos a crear nuestro propio patrón de reglas para medir a los demás, para juzgar a los demás, para debatir entre lo correcto y lo equivocado, entre lo que yo creo y no creo. El ego del hombre ahí automáticamente también fue creado, y esto hoy impide de que el hombre, hermano, pueda crecer, pueda avanzar en Dios. Entonces nosotros necesitamos ser aquellos que vuelven a la sencillez, no importando que, hermano, que las cosas no resulten como yo quiero que resulten, no importando si me parece o no. Necesito tomar la cruz y seguir al Señor, a fin de que el Señor me pueda usar en este único ministerio. Entonces, cuando nosotros no somos sencillos, es porque algo ha pasado en nosotros. Muchas veces abrimos puertas al enemigo, escuchando cosas negativas, y las cosas negativas producen en nosotros muerte. La muerte no es fácil que sea eliminada de nosotros. De pronto el pecado, cuando lo confesamos, es eliminado y sentimos paz en nuestra conciencia. Pero la muerte, hermano, la muerte, eso te da vuelta y da vuelta en la cabeza y no te deja tranquilo, te hace perder la sencillez, no te hace disfrutar al Señor. Necesitamos, hermanos, recobrar y recuperar la sencillez. Entonces, en cuanto a la pureza, necesitamos ser aquellos que se guardan para el Señor puramente, que no se contaminan con nada. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Hay que ser ejemplo en todas estas áreas. En último, aquí está pureza. Entonces necesitamos, hermanos, cuidar la pureza para este amado, para nuestro Dios. Recordemos lo que veíamos cuando Dios creó a la mujer en Adán. De su costado, dice la Biblia, de que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios no pensó en el hombre, sino que también pensó en sí mismo. Hoy su ayuda idónea es la iglesia, como veíamos, y ella se está preparando, está bordando el vestido nupcial para casarse con el amado en las bodas del Cordero. Pero para que esta boda nupcial se pueda dar, necesitamos guardarnos con pureza, guardar nuestra virginidad, guardar nuestra castidad. Necesitamos, hermanos, rechazar toda suciedad, todo lo negativo, todo lo que nos impide volvernos a nuestro Dios, acercarnos al Señor. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 5. Dice el 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí Pablo está hablando acerca del matrimonio, pero él compara a la mujer como la iglesia, que Cristo se entregó por ella, como veíamos, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Dios quiere purificarnos, quiere limpiarnos, hay que permitir la limpieza de Él.
Nuestra fe hoy necesita ser pasada por el fuego. ¿Para qué? Para eliminar toda impureza, toda suciedad, las tribulaciones, las situaciones a veces que vienen a nuestras vidas son para bien. Muchas veces porque Dios permite, otras porque nosotros mismos no las buscamos. Pero todo eso, hermano, es con miras a nuestro perfeccionamiento, a nuestro proceso para poder reinar con el Señor. Entonces no podemos tampoco pedirle al Señor que nos dé situaciones, que nos ponga. No, ellas llegarán solas y cada uno de nosotros según nuestra capacidad y nivel para soportarlas, así Dios las permitirá. No podemos pedirle al Señor que nos mande tribulaciones, no. Que nos mande pruebas, no. Señor, hermano, a medida que nosotros las vayamos necesitando, Él las colocará. Amén. Entonces, hermano, necesitamos seguir permitiendo el trabajar de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer ahora Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces fíjese aquí, estas son manifestaciones del viejo hombre. Hoy el Señor quiere de que nosotros llevemos el viejo hombre a la cruz. Este viejito hombre tiene un patrón tremendo y unas reglas para justificarse, para defenderse. Y el Señor hoy quiere que nosotros lo llevemos a la cruz. Mire cómo dice esta cita: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. Fornicación. Hay que guardarnos. Impureza. Mire, hermano, impureza. El Señor no quiere nada impuro. El Señor nos quiere puros. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Mire cómo dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ella. Entonces fíjese, hermano, esto era antes y ahora nosotros estamos en el Señor, por lo tanto necesitamos dejar todas estas cosas. Necesitamos en estos tiempos presentarnos delante del Señor sin vestiduras. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos estaban desnudos, pero cuando ellos comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal, vieron su desnudez. La palabra dice en Génesis capítulo 3 de que el Señor se paseaba por el huerto y les decía: Adán, ¿dónde estás tú? Dice: Señor, tuve miedo y me escondí porque vi mi desnudez. ¿Quién le enseñó esa desnudez a Adán? Hermano, hoy nosotros, cuando cometemos errores, muchas veces tenemos muchas hojas de higuera, justificaciones. Hoy necesitamos presentarnos delante del Señor sin justificaciones si hemos fallado, si hemos ofendido. Necesitamos: Señor, aquí estoy, te necesito, me presento delante de ti. Mis justificaciones, tus palabras dicen de que son como trapos de inmundicia, que son como hojas de higuera. Aquí estoy porque tú me quieres a mí puro, limpio, sencillo. Necesitamos ir de tal manera delante del Señor, a fin de que el Señor nos pueda llenar más de su gracia, más de su unción, más de su presencia, más de su espíritu, y así podamos ser útil en su obra. Cuando hacemos la obra del Señor, tenemos muchos conflictos, problemas, muchos roces. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque son manifestaciones del viejo hombre. Pero por otro lado, porque hemos perdido nuestra sencillez. Como
Veíamos inicialmente acerca de la definición de sencillez, que una persona sencilla es aquella que respeta a los demás por encima de todos. No se siente superior en ningún aspecto. No menosprecia. No tiene fama, no busca fama. No presume y no necesita ser admirada. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Porque no crucificamos al viejo hombre, porque no tomamos la cruz. Señor, en Mateo capítulo 16, vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, hermanos, si queremos ir en pos del Señor, necesitamos que tomar la cruz. La cruz le pone fin a nuestro viejo hombre, a nuestra vida del alma, a ese germen maligno que heredamos en Adán. Hoy lo que el Señor quiere ganar es nuestra alma. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Nuestra alma hoy necesita ser transformada. Pedro y Pablo pudieron ser transformados, por eso Dios los usó poderosamente en este ministerio. Hoy usted y yo también necesita permitir que el Señor trabaje en estas áreas de nuestra alma, en esta área específicamente en nuestra alma, a fin de que podamos ser transformados. Podamos, hermanos, ser aquellos que aceptan la palabra, que ese germen del yo sé sea eliminado de nosotros. Yo sé, todo yo lo sé, ya eso yo lo escuché. Aunque, hermano, aunque nosotros hayamos escuchado una palabra, por muy sencilla que sea, necesitamos abrirnos al hablar de Dios. No podemos poner la barrera de nuestra alma como un escudo, porque, hermano, así no vamos a poder ser alumbrados por el Señor. Necesitamos ser sencillos. De pronto, hermano, esas palabras que yo estoy escuchando pueden estar ayudando a otro, aunque yo la sepa. Entonces, si yo me hago uno con la palabra, hermano, esa unión de la unidad edificará a la iglesia y la iglesia avanzará. Vamos a eliminar de nosotros toda crítica, toda murmuración, todo concepto, todo lo que procede del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a eliminar todo eso a fin de que recuperemos nuestra sencillez y nuestra pureza. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor por la palabra. Podemos profetizar a través del WhatsApp de la iglesia en Cartagena. Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor por la palabra.